Buenas noches, mi gente querida. Gracias por acompañarme cada sábado con una historia de una mujer al borde. Todas nosotras tenemos una historia que nos lleva hasta donde estamos y que nos enseña cuando la compartimos que no estamos solas y que nosotras tenemos una fuerza interior que solo Dios sabe. Y por eso hoy te tengo una mujer al borde, una dominicana que me llena de orgullo, radicada en el exterior, en Miami, es talento de Telemundo y tiene una historia muy enriquecedora y nos la viene a contar. Además es creadora de contenido, actriz y una TikToker que está arrasando. Lili Taveras en la casa. Hola Lili. ¿Cómo estás, Ingrid? Dios mío, qué feliz me siento de estar aquí con esa introducción. El honor es mío. Desde que me dijeron que estabas en el país, inmediatamente hablé con mi productora y dije, tenemos que aprovecharla y tenemos que hacer que las personas que todavía no conocen el talento de Lili, todo lo que está logrando en la vida y su ejemplo de vida nos llegue a todos. Y estando aquí en Telesistema, no solamente por YouTube, que nos pueden ver también en cualquier lugar del mundo, pero aquí en Telesistema nos pueden ver en cada campito de la República Dominicana, desde el barrio más rico hasta el barrio más humilde. Entonces, es un ejemplo que va a llegar. Gracias. Y la historia de Lili a mí me impactó mucho cuando supe que ella de verdad era una inspiración. Cuando hablamos de resiliencia, me encanta esa fuerza que a veces tenemos las mujeres y que a veces no nos damos cuenta hasta que no necesitamos sacarla. Que eso es la resiliencia. Así es. Lili, vamos a ir un poquito a tu pasado, a tu niñez, porque definitivamente hoy estás en un buen momento como talento de Telemundo, estás trabajando por todos tus sueños. Así es. Ya tienes tu emprendimiento, tu línea. Así es. Oíte. Estamos viendo, para los que no lo saben, a un montón de celebridades famosísimas de todo el mundo hispano ya haciendo imitando los audios de TikTok de Lili. Ya, si no la sigues, te vas a dar cuenta de qué graciosa, jocosa es. Pero además tienes tu propio corto. Así es. Que ha ganado muchos premios. Así es, de verdad que Ingrid ha sido espectacular. Ha sido tan enriquecedor poder mostrarle al mundo lo que yo podía hacer y yo no me lo creía, honestamente no me lo creía. Y tener ese corto en tantos festivales de cine y que te llamen de Turquía, de Italia, de España, de Hollywood, a Los Ángeles, California, con tantos premios. ¿Qué tan retador, antes de contarle a ustedes de dónde ella viene, qué tan retador fue para ti en este momento de tu vida que está naciendo una estrella, hacer tu propio corto, producirlo, actuarlo y que ya esté volando por todos los festivales más famosos del mundo? Mira, fue una odisea, de verdad. Yo nunca pensé que podía ser de productora, pero tú sabes que en el mundo del arte los actores tenemos tantas debilidades en muchos momentos porque no siempre estamos actuando. O sea, estamos en un proyecto y ya queremos el otro o pensando en cuál vamos a entrar. Entonces, yo me veía como que tan presionada por el tema de que quería mostrarle a la gente lo que yo podía hacer. En Telemundo me han dado mucha oportunidad y le agradezco desde el corazón. ¿Cuántas series tienes en Telemundo? Ya 4. Corridas. Sí, corridas, sí, de verdad. Pero dime tú, uno siempre quiere más. Siempre uno quiere demostrar a la gente que uno puede hacer más como actriz. Entonces, en Telemundo he estado con papeles secundarios, pero yo quería llevar a la pantalla una historia que la gente le mueva, le toque y que sea contada por mí misma. Entonces es ahí cuando comienza y pienso en crear este cortometraje. ¿Qué se llama? El vacío que Esteban dejó. Tienen que verlo, de verdad. Me reúno con varios talentos de Dominicana, de aquí del país, de México, también de Telemundo, y les conté mi locura. Ellos me dijeron, Lili, tú eres actriz. Me dije, sí, pero yo quiero actuar, quiero producirlos. Y nada, me dieron la mano, nos reunimos, comenzamos este proyecto. Busqué un escritor mexicano buenísimo, Carlos Horacio, te mando un beso y un abrazo. Y Carlos escribió esta historia y de verdad que yo nunca supe, Ingrid, que iba a ser de tanto éxito. Te escucho y recuerdo un poco algún pedazo de la historia de una dominicana que también admiramos mucho, Celine Toribio. Así es. Que es que cuando ella quería hacer el papel de sus sueños, sentía que si no lo hacía ella, nadie lo iba a hacer para ella. Nadie. Y fue cuando ella creó su primera producción.
María Montés. Así es. Y veo que este fue tu caso. Yo creo que tú querías que el mundo hispano supiera de lo que tú eras capaz. Y si no te daban la oportunidad a ese nivel, tú te la ibas a crear. Así es. Económicamente, para una muchacha comenzando, que viene de abajo, ¿cómo pudiste lograr esa parte? Porque hay muchas muchachas que sueñan y dicen, pero ¿cómo ella lo logró? Y lo hizo en Miami. Así es. Hacer el corto, pero entonces después vamos a la historia. Sí, yo me toca realmente la parte económica porque en ese momento había ido, aparte de Telemundo, estaban grabando poco en ese tiempo porque entró la pandemia. Se cierra la pandemia, comienza otra vez nuevamente. Muy difícil porque ya en ese momento hay mucha más competencia de talento, que hay mucho, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué me toca hacer ahora? Hay muchos castings, pero no te escogían porque todos queríamos trabajar. Claro. Yo era maestra en Miami, enseñaba español, pero el sueldo, dime tú, de un latino fuera lo que te da es para sobrevivir, pagar lo básico. Pues comencé a hacer de taxi. Para poder ahorrar, taxiaba, para poder ahorrar y hacer este corto. ¡Wow, qué bella! Lili tenía 8 años y vivía en el ensanche Luperón con mamá, papá y 6 hermanos. Sí, cinco hermanos, conmigo 6. ¿Una familia humilde? Muy humilde. Muy humilde. ¿Qué hacía papá en aquel entonces? Papi era taxista. ¡Wow! Sí, quizás de él heredé esa vena del arte. De taxiar. Sí, papi era taxista y mi mamá, pues, ama de casa, a tiempo completo. Tenía 6 hijos. Así es. ¿Tú eras la del medio? ¿Qué eras? La mayor de las hembras. ¡Wow! Sí. Ok, tengo entendido que había una bebé también. Sí, éramos en ese momento 10 meses, la más pequeña, una de 2 años, otra de 4, yo tenía 8, y luego mis hermanos varones, uno de 10 y otro de 12. Eran todos chiquititos. Todos éramos bien pequeñitos. Ok, ¿recuerdas aquel día a tus 8 años donde se te movió el piso literalmente? ¿Qué pasó? No lo olvido, tal cual. Mi mamá estaba en casa y de repente la llevaron al médico, así se estaba sintiendo mal. ¿Qué edad tenía ella? 32. Wow. Sí. Se estaba sintiendo mal. Llamaron a mi papá que la fuera a ver al Morgan, aquí fue en el hospital al cual le llevaron. Y recuerdo hablar con ella en todo el día. Y no sé por qué las pláticas que tuvimos... ¿Por teléfono o te llevaron a verla a la clínica? Me llevaron a verla. ¿Fuiste al hospital? Sí. Primero por teléfono y ya luego ella decidió que fuéramos a mis dos hermanos varones, o sea, los mayores y yo. Fuimos a verla. Y nunca se me olvida que en el momento que yo entré, que fue a quien ella pidió que pasara primero, me dijo que se había aprendido mucho a lo que ella me enseñó en aquel tiempo. Yo era una niña, yo no entendía por qué me preguntabas eso. Le digo, ¿de qué tú hablas? Y me dice, aprendiste a peinarte, aprendiste a tal cosa, aprendiste a vestirte, a bañarte. Sí, yo sé hacer todo eso. Yo era muy rebelde en ese entonces. Y me dijo, quiero que se lo enseñes a tus hermanas. Ya luego ella pidió que me sacaran y entró a mis hermanos, a los varones. Al final del día nos llevaron a casa y ya tipo 11 de la noche nos llamaron que ella había fallecido. Fue todo muy rápido. Sí, le dio un paro cardíaco. Fue muy rápido. Los doctores, en ese transcurso de día, ya me enteré luego, bueno, que yo crecí, mi papá nos contó que ellos no le daban mucha seguridad de que ella podía sobrepasar esa crisis. Estaba muy débil, tenía mucha anemia. Después que mi hermanita nació, la más pequeña, ella quedó como muy débil, realmente. Y nada, ¿qué te digo? Los doctores solamente decían eso, estaba muy débil, tenía muchas anemias y que necesitaba sangre. Yo supe que le habían donado sangre y todo lo demás, pero ella ya se sentía como al borde, digo yo, de la muerte, porque es que ella nos mandó a buscar. Con el tiempo hablamos, mis hermanos y yo, los mayores, y ella cada uno nos designó algo, a cada uno.
Ella, y lo hemos comentado siempre. o sea, que ustedes entienden que ella se despidió. Sí, se despidió. Y algo que sí nos pidió a todos y a mi papá fue que no nos separara, no me lo separe. La familia de ella es una familia muy amplia, ellos igual son 6 hermanos, y yo recuerdo que ella decía, ellos van a querer por ayudar separarlos, uno que se vaya, como éramos 6 sobrinos, entonces 6 hermanos, iban a querer llevárselo, y ella le dijo a mi papá, no me lo separes, no se los dé a nadie, que iban juntos, yo no quiero que se críen como indiferentes, quiero que se vean como hermanos. Ella siempre procuró por eso, siempre. Wow. Cuando fallece tu mamá, definitivamente el corazón te falló. Sí. Y por lo que tú me cuentas, parece que ella sabía que era el final. Sí. Cuando eso pasa, y ante esa petición de tu papá, un hombre que trabajaba humildemente, taxiaba, pero tenía 6 hijos, y quien los cuidaba era mamá, que ya no iba a estar. Uh-huh. Y los mayores eran niños, sí, 12, 10, 8 tú, así. Y la bebé. ¿Cómo se hicieron para cuidarse entre ustedes? Al principio iban amigas de mi papá, tías que yo tenía, o sea, hermanas de mi papá. Te hablo de algunos 2 o 3 meses después que mi mamá falleció. Pero ya luego lo dejaron solo. Luego cada quien seguía su vida. Mi papá tuvo incluso discusiones, no que él me la contaba, sino que yo veía con alguna de mis tías porque como que estaban cansadas, digo yo. Cada quien con sus problemas, Uh-huh. también tenían familias independientes, amplias también, o sea, que eso es muy normal en nuestro país. Uh-huh. Y era como que mi hermanita más pequeña. Era una bebé. Era, sí, porque no era una niña que tú podías decirle, deja eso, que pudiera entender. Era una niña que había que darle leche, cuidarla, cambiarle el pañal. Entonces, yo vi a mi papá llorar muchas veces de impotencia. Un día lo encontré llorando. Él nunca nos comentó el por qué. Pero yo luego me enteré que tenía discusiones con sus hermanas, las que en ese momento habían decidido tener a la niña. Y bueno, mis hermanos mayores y yo nos empoderamos y dijimos que no. Tú sabes, como que uno se llena como de impotencia el hecho de que, o sea, era mi hermanita. Y nos turneamos sin hablar con mi papá. Era como que mi hermano mayor... 12, 10 y 8 años. Exacto, el de 12, Starling, le decimos. Él nos dijo, yo voy a cocinar, yo voy a hacer tal cosa, tú vas a fregar, tú vas a hacer... Y yo se cuidaba de mi hermana, como yo era la hembra. De la bebé. De la bebé. Yo estaba en ese momento en la escuela en la mañana. Cambiamos los horarios. Yo me tuve que poner en la tarde para poder quedarme en la mañana con la niña, para que ellos fueran a la escuela. Cuando ellos regresaban, se quedaban ellos con la niña y yo iba a la escuela. ¿Cuánto tiempo cuidaron ustedes de su bebé? 2 años. Hasta que ella cumplió 2 años. Pero en esos 2 años pasaron cantidad de cosas, Ingrid. Solos totalmente. ¿Qué fue ese momento donde tú dices, ese día yo con 8 años me hice una mujercita? El día que mi hermanita se cayó, se me cayó, yo entendía que no era ya una muñeca de carne y hueso, que tenía que cuidarla diferente a como yo jugaba muñecas. Y totalmente decidí, yo jamás volví a jugar. Abandoné todos mis juguetes por tomar esto como con más seriedad, con más rigor ese día. ¿Sentiste que había sido tu culpa que se te cayera? Pero ahora tú entiendes que era una bebé cuidando una bebé. Sí, pero me costó. Me costó entender que yo hacía lo que podía. Hiciste muchísimo.
y tu mamá estaría tan orgullosa desde el cielo. Pero yo sé que llegó un momento en que ya tu papá necesitaba ayuda. Sí. Y vino una decisión drástica. Una vez en mi casa entró un señor, que todavía no sabemos quién es. Él entró hasta yo estaba limpiando la sala y las niñas estaban detrás en la última habitación. Y él entró de rápido, no saludó, entró hasta atrás. Era como que él conocía quién vivía ahí y cómo era la casa, porque él entró conociendo todo. Yo nunca lo vi, yo tenía 10 años en ese momento. Y él agarró a mi hermanita, la más pequeña, y la cargó. Yo le rogué que porque la soltara, que la dejara. Y él nos miró a todas como que... yo la mirada que me dio nunca la olvido porque fue una mirada como de compasión. Y la soltó y se fue. Yo sentí que él entró a llevársela. Y nunca eso se me ha olvidado. Desde ahí yo siempre he sido como protectora totalmente de los niños como tal. Yo creo que también eso me hizo también tomar la decisión de ser maestra con el tiempo. ¿Fue eso lo que llevó a la decisión de tu papá de llevarlos? Yo se lo conté a mi papá se quedó traumado cuando llegó de trabajar, se lo cuento, mis hermanos estaban estudiando en ese momento, los dos mayores estaban en la escuela porque fue en la mañana, y a papi yo le cuento y papi se puso mal, o sea, mal, y a los 3 días aparece una monja, él conoce una monja, taseando incluso, y él le cuenta lo que le pasó. En ese momento él decidió llevarse a la niña con él, trabajaba con él, con la niña, taseando, porque ya él tenía como estrés con eso, porque él decía, es que si tú dices que alguien como que la conocía, fue como un mandado, no entiendo el por qué. Y él se la llevaba, yo me quedaba con las demás. Entonces, esa noche conocí a una monja y ella le habló de un orfanato. Lili, aquel día fue cuando ya tú con 10 años, después de 2 años, cuidar a tus hermanitos junto con tus hermanitos mayores, entre comillas 12 y 10. Sí. Tu papá decide que necesita ya una ayuda superior y aparece la monjita que le ofrece llevarlos a un orfanato. Así. Llegamos allá. Primero, ¿cómo te sentiste cuando el papá los siente? Le dice, los tengo que llevar a un lugar. Lo dije. Mucho. O sea, tú en ese momento ya tenías 10 años, ¿tú entendiste lo que eso significaba realmente? Yo sentía que él quería que tiró la toalla y que no estaba cumpliendo lo que mi mamá le había pedido, que nos iba a llevar. Yo recuerdo que me paré de la silla y me fui a la habitación y mis hermanas, que eran como que yo era la mamá gallina, se fueron atrás de mí todas. Y ellas no entendían ni siquiera el término orfanato. Y mis hermanos mayores se enojaron conmigo. Te digo, yo era la más rebelde, quizás por edad, porque era la del medio. 10 años. Y él intentó hablar conmigo, mi papá. Yo siempre fui la luz de sus ojos. Yo fui su primera hija hembra. Claro. Y le dije que no quería escucharlo. Que yo entendía que quería dejarnos y que era para buscarse mujeres y cosas. Le dije muchas cosas feas. Y él lloró, pero a mí no me importó en ese momento. Hoy en día, que ya tú tienes la capacidad de entender, ¿qué fue realmente lo que lo llevó a él a llevarlos a ese orfanato? Yo creo que mi papá, cuando tomó la decisión de llevarnos al orfanato, fue el momento más difícil de su vida. Yo creo que fue el sacrificio más grande por amor que él hizo. Pobrecito, ¿cómo lo puedo entender? No lo puedo imaginar. Te lo digo por todo lo que yo me enteré luego, todo lo que él hacía detrás mientras vivíamos en el orfanato. Mi papá decidió ser de las personas que limpiaban el orfanato. Tiene ese compromiso. Porque allá habían que dar unas cuotas por cada niño. Y él decidía limpiar porque no tenía cómo pagarla. Y también para poder vernos. O sea, que él taxiaba y limpiaba el orfanato. Se llevó las 4 niñas para el orfanato. ¿Y con los varones dónde los ubicaron? Se quedó con él, con ellos. Ok, porque eran más grandecitos. Sí, se quedó con ellos. Ya tenían 12 y 14. Ya tenían en ese momento 14 y 16. Ah, sí, ya podían. Y entonces, 12 y 14. 12 y 14. Entonces ellos se quedaban con él. Incluso
Las limpiezas que te digo en el orfanato no eran diarios, eran por ejemplo cada 15 días o mensual. Y con eso pagaba la cuota de tener sus 4 niñas allí. Exacto. Era un orfanato que estaba guiado por monjas, lo cual pienso yo que funcionaba bien. Sí. ¿Es correcto? ¿Te Así cuidaron es. bien allí? Bastante bien, no puedo quejarme. Pero nosotros, dime tú, una niña al fin, uno no ve eso en ese momento, uno lo que quiere estar con su familia. Yo viví allí con 110 niñas. ¿Eso dónde fue? ¿En qué ciudad? En Sabana Perdida, aquí, en Dominicana. O sea que estaban bien cuidadas, pero seguía siendo un lugar humilde. Sí, así es. Pero donde pudiste, ¿recuerdas si te dieron amor? ¿Qué te digo? Ellas hacían todo lo posible, trataban de darnos amor, pero es que éramos tantos. Claro, lo comprendo. E incluso nosotras celábamos una a la otra, a las monjas, y una monja abrazaba a una, ya uno quería que también ella me abrazara a mí. O sea, siempre sabes como esa dinámica. ¿Y la unión tuya con tus hermanitas seguía fuerte y sólida ahora que estaban lejos de papá? Fue lo más duro, porque yo hoy día las entiendo. Cuando yo llegué al orfanato, el primer día que llegué, ellas nos ubicaron en lugares distintos, buscando formarnos, no, como diríamos en dominicana, no añoñarnos. Pero Elimir, que era la más pequeña, solo me había visto a mí. Y entonces, toda la noche lloraba. No dormía contigo. Porque tú eras como que una hermana mamá para ella, ¿verdad? Eran 2 edificios y yo dormí en uno y ella en otro. ¿Cuándo salen de ahí? ¿Cuánto tiempo duraron allí? Yo viví 14 años. ¿Salían de allá cuando se graduaban del colegio? Sí. Yo pude irme antes, pero las monjas con el tiempo pues, también por ayudarme y como las niñas quedaban allá, yo no quise desligarme por completo y me dieron trabajo ahí dentro. Ahí comienza mi tu carrera como tu amor por el magisterio. Ok. Ok, sigues conectada a través de ser maestra del orfanato, sigues pendiente 100% de tus hermanas. Sí. ¿Regresas a vivir con tu papá o ya te mudas sola? ¿Cómo fue? Me mudé sola porque mi papá había conseguido, ya con el pasar del tiempo, consiguió irse a Estados Unidos. ¿Con tus hermanos? Sí, él trabajó duro en Estados Unidos por llevarnos a todos con él. Papi trabajaba, no dormía. ¿Se los pudo llevar? A todos. Gloria a Dios. Hoy por hoy están juntos allá. Sí, estamos todos, vivimos en Miami. Vivíamos en Puerto Rico primero, pero como yo ya cuando viajé me empezó como que a gustar el arte, me fui a Miami en busca de oportunidades. O sea, que emigran primero a Puerto Rico. A Puerto Rico primero. Y ahí llegan todos y luego llegan a Miami. ¿Cuál fue el efecto que tuvo el paso por el orfanato en tu vida? ¿Qué te dejó? Bueno y quizás no tan bueno, ¿qué lección? Y a tus hermanitas sobre todo. Porque es algo que uno, desde la burbuja, como que nada más lo ve en película, o se lo imagina, o lo ve en las noticias, pero en realidad uno no puede imaginarse cómo pudiera afectar la vida, sentir el abandono de mamá por la muerte. Luego, aunque no era su intención, sentir el abandono de papá. Así es. Yo creo que lo mejor que nos dejó fue aprender a valorar y amarnos como familia. Sentirte que tú no tienes nada, solo eso que está a tu lado ahí en aquella habitación, aunque no puedas compartir como quisieras con ellas. Eso te hace valorar más a tu familia. Uno, la verdad, mujeres y hombres que están en sintonía, uno a veces se queja por tantos disparates que la verdad es que tenemos, y me estoy hablando a mí misma, uno tiene que revisarse porque cuando uno escucha historias como la de Lili y tantos de ustedes que tienen sus propias historias, cada uno cargamos nuestras historias de vida, uno se da cuenta que hay gente que la tiene difícil, que hay momentos difíciles. Así es. Donde yo te aseguro que en ese momento tú hubiese dado tu vida simplemente por volver a tu hogar, por más humilde que fuera. Así es. Aun cuando faltaba mamá, por lo menos estar con papá y con los hermanos todos juntos. Así es.
Lili, yo te decía que el paso por el orfanato, inmigrar a Puerto Rico, pero también quiero saber, antes que todo, te decía cómo afecta el tema de pasar por el orfanato a las niñas, sobre todo. ¿Cómo están? ¿Qué ha sido de ellas? Bueno, están casadas, dos de ellas, Elimil y Eliana, tienen su primer bebé cada una. Pudieron estudiar, se casaron formalmente con sus parejas, a Dios gracias, las llevé al altar. ¡Wow! Mamá gallina. Sí. La bebé. La bebé, sí. Fue la que verdaderamente no conoció a su mamá. Así es. ¿Cómo la ves emocionalmente? ¿Ha tenido temas o lo ha superado? La más fuerte de todas. La más fuerte. Sí, Elimil es muy fuerte. Dios la bendiga. Yo cuando la veo, yo digo, Elimir es mi proyecto. La veo y me veo. Me veo porque es que me dediqué totalmente en ella. ¿Siguen siendo muy cercanas? Sí, muy. Nosotras somos muy, muy unidas. Y más después que una de mis hermanas falleció. Sí, la del... falleció. Sí. ¿La que va después de ti? Sí. ¿Qué pasó? Cuando salimos del orfanato, ella se fue a vivir conmigo antes de irnos a Puerto Rico y tuvo un accidente. Estudiaba medicina aquí y tuvo un accidente. Wow. Sí. Eso terminó como de enterrarme viva. Yo pensé que yo no iba No sabía esa parte de la historia. a pararme, nunca. Wow, pobrecito papá también. Sí, todos, mi familia, todos mis hermanos. Tus hermanos. Somos otro después de la muerte de Yalisa. Wow. Sí, todo cambió. Todo es diferente después de eso. Nuestro pensar, nuestra actitud, todo. O sea, es como cuando tú crees que ya superaste lo peor y viene otro crecimiento, vamos a llamarle así. ¿Tú crees en Dios? Sí. En ese momento dejé de creer. En ese momento te fallaba hasta la fe. Es Sí, humano, tranquila, Dios sabe. Tú dices, ya yo superé lo que me pusiste en mi prueba, cada quien tiene una. Yo veo familias completas que se superan, que logran cosas, que no le falta a nadie. ¿Por qué a nosotras? O sea, era como que era injusto pensarlo. Se habla de propósito. ¿Tú encontraste algún propósito en ese sufrimiento, en ese dolor? ¿Lo has encontrado? Sí. Yo pienso que yo tengo que llevar luz, esta palabra, a muchas mujeres, ayudar a otras, empoderar a otras, que puedan a través de mi historia encontrarse consigo misma y poder pues marcar caminos, porque para eso que estamos, ¿no? Siendo también maestra, pues mucho más. ¿Cómo te levantaste de ese dolor? ¿Cómo superaste ese duelo de tu hermanita, hermana e hija? Fue difícil. Yo duré 2 años que yo vivía como un zombie. ¿Deprimida? Totalmente. Totalmente. Cuando te fuiste a Estados Unidos, ¿estabas viviendo la depresión entonces? Totalmente. Y mi gente que me conoce piensa que fue el momento más feliz de mi vida cuando decidí irme a Estados Unidos. Sin embargo, yo caminaba porque tenía vida. Pero yo tenía días que yo no podía ni levantarme. Yalisa se llevó una mujer fuerte en aquel momento, decidida, empoderada. Claro, y me renovó con otra. Renació otra. Renació otra. Ya cuando enfrentaste la peor parte de la depresión, me decías que estabas en Estados Unidos. ¿Estabas en Puerto Rico o estabas ahí en Miami? Puerto Rico. Puerto Rico. Sé que la pandemia tampoco te ayudó mucho. ¿Ya estabas comenzando en Telemundo? Sí, Telemundo se da ya al tiempo. En Puerto Rico solamente... ¿Cuál fue la lucha que cogiste como joven inmigrante de procedencia dominicana? ¿Viviste el discrimen del que se habla muchas veces? Claro. Dime tú, yo tenía una maestría y no podía trabajar en Estados Unidos, con un máster en educación, con notas brillantes. Yo fui destacada aquí en la Universidad Católica cuando estudié. Tenía que hacerlo porque era becada por el orfanato. Ok. Y no poder trabajar lo que tú has hecho tanto. ¿Pero pudieron lograr legalizar los papeles? Claro, todo eso. ¿Y a pesar de eso sentiste la discriminación? Por el idioma. Ay, había una deficiencia ahí. Totalmente. ¿Lograste aprenderlo? Sí.
¿Y qué trabajos tuviste que hacer hasta llegar a la Limpiar actuación? apartamentos, tasear, vender cosas, comprar para revender, trabajar en Victoria's Secret como arreglando panties, limpiando primero. Todo eso es con un máster. Eso te denigra como uno, o sea, se siente uno así como profesional, ¿no? Y fue difícil, difícil. ¿Y cuál fue el momento donde tú sientes y cómo pasó que tú pudiste empezar a soñar con la actuación, que recibiste como tu primera oportunidad? ¿Y por qué del magisterio tan preparada a la actuación? Porque lo único que yo recuerdo, así un momento como que yo me encontraba conmigo misma, lo recordé desde niña y fue en el orfanato, cuando yo hacía teatro. Me sentía yo. Teníamos tantas reglas y solamente ahí yo podía decir y expresar lo que yo quería. Lo que no podía decirle a nadie, lo podía decir ahí en el teatro. Te hacía libre. Comencé a buscar teatro en Puerto Rico. Y así es que vuelvo como a reencontrarme conmigo misma. Yo por más que trabajaba, por más que hacía, que estudiaba, no lograba sentirme distinta por la muerte de Yalisa. Ni novios, o sea, nada, ni amigas, nada. Yo, hoy día todas mis amistades son todas distintas a las de antes. Todo cambió. Todo cambió, todo. Tú sabes que dicen los expertos que es que la depresión es un tema de salud. Y verdaderamente en ese tiempo tú estabas enferma. Totalmente. Entonces quizás no veía todo el panorama tan claro. Yo me quería morir, Ingrid. ¿Qué te saca de ahí? El arte. Yo siempre digo que el arte me salvó la vida. Por eso insisto tanto en buscar oportunidades en actuación. Por eso producí un cortometraje. El arte me salvó la vida. Para darte tu propia oportunidad. De expresar sentimientos. ¿Cómo llegas a ser talento de Telemundo? Es un logro para una dominicana. Así es. Después de tanta lucha, sí. ¿Tú sientes que después de tanta lucha y todo lo que viviste, tú sientes que estás en el camino que querías estar? Sí. ¿Te sientes mejor contigo? Me siento mejor, me siento feliz con lo que hago. Amo lo que hago. ¿Te sientes que estás sanando todo eso? Me divierto lo que hago. Me divierto. Ok, ¿cómo llegas a Telemundo? Pues tocando puertas. Al principio me rechazaron porque no tenía un acento neutro como ellos buscan. Tipo mexicano de novelas. Además, la competencia en Miami está durísima. Tremenda. Porque no solamente son dominicanos, mexicanos, venezolanos que han crecido en el mundo de las novelas. Y en Telemundo solamente son, o sea, en Miami solo es Telemundo y Univisión. Exacto. No hay más. Empecé a estudiar mi acento neutro y me fui a México. Ok. Y ahí estudié, entonces ya eso me dio como que la oportunidad de poder entrar a Telemundo con el tiempo. Entonces actualmente eres talento de Telemundo, llevas 4 novelas una detrás de otra, que aunque no son papeles primarios, son buenos papeles, o sea que vas encaminada, ¿correcto? Hiciste tu corto, lo pudiste lograr. ¿No le debes a nadie del corto? A nadie. Ok, bien. A Franklin Villar, los favores. Bien, bien. Un abrazo para Franklin Villar, que fue una persona clave para ese corto, que ha pasado, señores, lleva más de 30 premiaciones y ha pasado a los mejores festivales del mundo. Creo que en este momento es el momento ideal para que busques una apertura, para que una plataforma te coja ese corto y lo suba, un Netflix, algo así, a ese nivel. Creo que tiene todas las condiciones, por todas las premiaciones, para que tú que eres la experta del joseo, una luchadora resiliente, incansable, no te puedes detener hasta que ese corto no esté en una plataforma que todos podamos ver y sea productivo. Amén. Así será. Así va a ser. Sí, claro que sí. Para terminar, primero, mi admiración y respeto. Gracias. A todo esto, cómo llega esa parte jocosa, no puedo dejar de mencionarlo porque tiene miles y cientos de millones de fans, sobre todo en TikTok. Así es. ¿Eso fue también en la pandemia? ¿Eso es parte de la actuación? Parte de la pandemia, por una situación de una amiga que estaba en depresión. Yo le hice, buscando aconsejarla, le hice un video, tipo consejo, diferente, porque tú le dices a la gente, no haga eso, no te vayas por ahí que te va a caer, y la gente se va por ahí. Entonces le hice un ¿Cómo video. la frase que hoy es tu empresa también? Oíste. No, es que yo he visto muchísimas actrices, incluyendo a Celine, muchísimas de México, haciendo, yo voy a tratar de aprenderme uno. Pobre Carolyn, 2 horas más tarde quizás me aprenda un pedacito. Te felicito. Gracias. Más de 1 millón de seguidores. Así es. Arrasando en las redes, pero sobre todo enfocado en una carrera de actuación. Así es. Ya no estás en el magisterio, pero fueron 14 años. 14 años. Tu familia unida. Unida. Tu padre. Feliz, tranquilo. Vive con ella. Vive conmigo. Ahora ya cuida a su padre. Así es.
Te felicito. ¿Tus hermanos varones todos bien? Todo bien, adiós, gracias. Qué belleza. Que Dios te siga bendiciendo y te siga Amén. iluminando y que podamos verte brillar y Amén. poner esa bandera dominicana cada vez más en alto. Así será. Gracias por estar aquí. A ti, Ingrid. Mi gente querida, estas son las historias que hay que viralizar para que nos honren, nos llenen de orgullo y sobre todo nos inspiren que no hay excusa, señores. No hay excusa para uno fortalecerse e ir tras sus sueños y perseverar aún en medio del dolor y de las dificultades. El otro día leí algo y te lo quiero dejar, que es que nosotros queremos siempre ser felices y parece que a la vida no vinimos a ser felices necesariamente, vinimos a resolver situaciones y cuando resolvemos una, eso es un momento de felicidad y alegría y luego se va a presentar otra y la vamos a seguir resolviendo porque nosotras somos mujeres al borde. Así que ya lo saben, esto queda en YouTube para ti, coméntanos y compártelo en Mujeres al Borde RD y nos encontramos aquí el próximo sábado 10:30 de la noche, todo en nuestro canal de YouTube, Mujeres al Borde RD y de radio, todos los días de lunes a viernes de 2:30 a 2, nuestra versión radial en Estrella 90, la 90.5 FM. Gracias, cariño. Hasta la próxima.